La siguiente, escrituras que parecen afirmar explícitamente la naturaleza trinitaria de Dios. A partir de 1520, antes de 1520, esta escritura que vamos a ver no existía. De hecho, por lo menos no existía ningún manuscrito griego. Entonces, fíjate qué moderna son estas discusiones. Una en 1881, otra en 1520. Entonces, vamos a ver qué pasa en 1520, que Primera de Juan 5, 7 y 8 se vuelve una escritura con problemas. Ya aquí no estoy hablando de que diga que Jesús es Dios, pero si se afirma la Trinidad, sin duda, bueno, entonces está implícito que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿hay algún lugar donde se afirme la Trinidad, lo que incluiría que Jesús es Dios? 1 Juan 5, 7 y 8 a partir de 1520. Para este asunto les recomiendo leer, si no lo tienen, si no lo pueden conseguir, pídanme y se los mando, de Rodrigo de Galiza Barbosa y de John Reed, ambos de la Universidad Andrews, del Departamento de Historia de la Iglesia, su articulazo que publicaron en el 2018, La Coma Joanina, 1 de Juan 5, 7 y 8, el estatus de su historia textual, su uso teológico en inglés, griego y latín. O sea, poca cosa. Hicieron el resumen hace no sé cuántos años, 19, 20, 21, 22, 20, hace 5 años, hicieron el resumen de todo lo que sabemos en la historia de ese versículo. De hecho, esos son trabajos, Fernando, que hay que hacer. Si te quieres tomar en serio tu fe, tienes que hacer estas cosas, como estos muchachos, a los que respeto muchísimo. Y el texto es este, 1 Juan 5, 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La coma Johannan es esto que está en rojo, la Joanina. ¿Y por qué está en rojo? Bueno, ya vimos en el video pasado, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto que está en rojo no lo puso Erasmo de Rotterdam en su primera edición del Nuevo Testamento griego. Y él no la puso, y Jacobo López de Zúñiga, el que estaba haciendo la Complutense, le escribió, le dijo, oye, y otros muchos, oye, ¿por qué no pusiste esto? Y él le dijo, porque no está en ningún manuscrito griego que yo tuviera. Y en las siguientes ediciones no lo puso hasta que en la edición de 1522 él añade esto, porque aparece, fíjense ustedes, en el sinaítico no está. Lo que está aquí en rojo, esto que está aquí en rojo, no está en el sinaítico. El sinaítico pasa directamente de esto a lo que sigue. Porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así está, y está la foto, lo pueden ver en internet. El Vaticano tampoco lo tiene, ¿no? El alejandrino tampoco lo tiene, es decir, nuestros manuscritos más antiguos no tienen eso. Ahora, ¿cuándo es la primera vez que se sabe que haya uno? El Códice Montfortianus, que también se conoce como el Britannicus, el número 61 en la Gregory Allen, en la lista de Allen, aquí sí aparece, ¿sí? Porque tres dan testimonio, aquí ya está. Pero este manuscrito que pueden ver aquí está fechado alrededor de 1520, o sea, en el siglo, esto está escrito en algún momento del siglo 14 o 15. Por ahí es este tipo de man. Y entonces no ha faltado, y le dijeron, López de Zúñiga le dijo, mira, allá en Inglaterra hay un códice que lo tiene. Se supone que lo vio Erasmo y lo leyó, pero Erasmo dijo, bueno, sí lo voy a añadir, aunque no dice que estos tres son uno. Y eso es algo raro, porque aquí sí dice que los tres son uno, o sea, eso sí está aquí, entonces a lo mejor no vio este, sino que vio otro que está por acá, que te menciono, quién sabe. El punto es que le enseñaron un códice que estaba en Inglaterra, entonces lo añadió. Y desde 1522 ese pasaje entró en las Biblias. Si tú lees tu Reina Valera, ahí va a estar. Pero si lees una Biblia nueva, como les acaban de leer ahorita, ya no está. ¿Sí te has fijado en eso, Normita? Sí. Sí, de hecho también en el video que hice con Adrián Taranzano se mencionó eso de la coma Joanina. Perfecto, entonces no tengo que tomar mucho más tiempo. El punto es que no solo a partir de entonces se empieza a meter en las traducciones, sino que Newton de nuevo se lo ve, se da cuenta que está mal, se da cuenta que hay que quitarlo, y entonces, acuérdense que tengo este artículo en español, en el relato histórico de dos notables corrupciones de la escritura, en la carta a un amigo, Isaac Newton escribe por qué no hay que, él lo hace muy bonito, él revisa las actas de los concilios, y revisa de los concilios que generaron la Trinidad, por ejemplo, y dice, miren,
tan eso no puede estar ahí que si hubiera estado, estos concilios, alguien de estos autores antiguos lo habría usado y nadie lo usó, y no lo usó porque no está, ¿no? O sea, él agarra un camino más histórico para ir mostrando que no, que ese texto no puede estar. Si alguien quiere este texto en castellano que tradujo el doctor Miguel de Casa Herrera, allá del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM, que es un erudito de Newton, pues se los mando porque él nos lo mandó, nos lo regaló con mucho bonomía. Los códices en griego que dicen eso, el 61, ¿sí? Del siglo XVI, de eso no hay duda, está fechado por ahí, ¿ok? Es el que supone que se acaba de ver que vio Newton, y el 629, que puede estar entre el siglo XIV y el XVI, que a lo mejor es el que vio el buen Erasmo, y el 918 del siglo XVI, y para de contar, no, me falta uno, y el 2318 del siglo XVIII, pero es más posterior. Esos son los únicos 4 que tienen el texto en griego, todos del siglo XV o XVI o XVIII, de posteriores. Y hay varios que lo tienen al margen, o sea, en el margen está escrito así en chiquito al lado, el 88, el 221, el 429, que también son muy tardíos, siglo XVI, o puede ser del siglo X, pero la glosa no tiene fecha y puede ser muy tardía, como muy probablemente lo es. Esta glosa es del 16, 17, aunque el códice mismo puede ser del 11 o el 14, pero en fin, lo que quiero decir es que el 636, el 2473 y el 177, todos lo tienen como nota al margen. ¿Hecho? Y ya, me faltó. Bueno, eso también lo tiene. Lo que pasa no tiene número, pero es un códice del siglo XVI. Ok, ¿de dónde viene? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú quieres decir algo? ¿Sigo adelante? No, continúa. Alguien decía alguna vez, y yo creo que puede tener razón, no lo sé, pero es posible que tenga razón, que este es el versículo que más se ha estudiado en la historia del Nuevo Testamento, que ningún versículo se ha estudiado más, puede ser. Lo que sin duda es cierto es que se ha estudiado mucho. Y ya sabemos quién fue el primero que escribió eso. Prisciliano, el obispo de Ávila, parece haber sido el primero en una obra que se llama Liber Apologeticus del siglo IV, que escribe esta idea de que son 3 en la tierra y 3 en el cielo y son 1. ¿Hecho? ¿Cómo lo sabemos? Porque conservamos esos textos. Manuel José Crespo Lozada, que sería bueno que un día lo invitaras a que te platicara de esto, él está en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, su tesis doctoral en la Facultad de Filología, allá en la Universidad Complutense, fue traducir y comentar el Tractatus Primus, el Liber Apologeticus de Prisciliano de Ávila, en el 2009. Y en el 2017 publicó en Trota, en la editorial Trota, todos los tratados que tenemos de Prisciliano de Ávila traducidos del latín al castellano, ¿hecho? Por primera vez en una lengua moderna. Y entonces, gracias al trabajo de Crespo, lo que sabemos es que Prisciliano sin duda es el primero que dice esto así, y parece que Tertuliano y Cipriano ya habían mencionado esa idea en los años 200, pero no de esta manera, no tal cual lo tenemos en el códice. El Prisciliano es el primero, y estos vienen después, pero están parecidos a esa lectura. Por lo tanto, lo que hoy sabemos es que por ahí del año 750, algún monje, alguien dice que hasta tiene el nombre, yo no estoy seguro, por eso no lo añado, pero algún monje escribió en el margen de su manuscrito en latín de primera de Juan, ese pedazo de Prisciliano, y después el copista de ese manuscrito lo metió al texto de la copia, como si fuera parte. Yo creo que él pensó que alguien había puesto que faltaba y lo metió, y desde entonces infinidad de manuscritos en latín lo tienen. Por eso el Jacobo López de Zúñiga le dice a Erasmo, oye, pues yo siempre lo he leído en latín, ¿no? Y entonces el otro dijo, sí, pero en griego no está. Y entonces por eso se hace seguramente aquel manuscrito que le enseñaron y luego 2 o 3 más, y así queda ya en la historia, como si eso existiera. Hoy a las Biblias no lo añaden y por lo tanto, pues no hay 3 que den testimonio en el cielo y no son 1, por lo menos no en el texto bíblico como hoy lo entendemos y como se entendió en griego hasta antes de 1521. ¿Preguntas o sigo?